En el condado de Pinellas, en una reunión de emergencia, los miembros del Consejo de la ciudad de Clearwater votaron para cerrar las playas de Clearwater. Algo dañino para los humanos se está propagando desde la costa del Golfo de Florida hasta las playas del Atlántico por primera vez en más de una década. La costa de Florida se ha quedado en silencio, pero no por huracanes o tiburones. Una a una, las carreteras fueron bloqueadas, las playas vaciadas y las multitudes desaparecieron sin aviso. Las autoridades se mantuvieron en silencio y los locales quedaron sin información. Pero ahora está claro, se ha encontrado algo extraño bajo las olas, tan extraño que ha traído a la Guardia Nacional y ha volado a expertos de todo el país. Esto no es una tormenta. Esto es algo que nadie vio venir y se está desarrollando justo debajo de la superficie. Vamos a entrar en ello. El gigante submarino de Florida. Los primeros signos de advertencia no vinieron con sirenas o noticias de última hora. Vinieron de los pescadores, tipos que conocían la costa del Golfo como la palma de su mano. Fue principalmente el dolor, pero tenía como pequeñas ampollas comenzando a formarse en mi mano. De repente, detectando formas verticales extrañas en el sonar. No eran arrecifes ni rocas. Parecían demasiado perfectos, demasiado afilados. Al principio, la gente pensó que podría ser solo otro barco hundido. Las aguas de Florida están llenas de naufragios antiguos. Pero cuando los buzos finalmente llegaron allí, lo que encontraron estaba mucho más allá de lo que esperaban. Enterrado bajo 9 metros de agua y capas de sedimento grueso, se encontraba una estructura metálica masiva, geométrica, precisa y cálida al tacto. Absorbe piedra caliza y crea roca, formando capa tras capa. No fue construido como nada en la Tierra. Sin pernos, sin óxido, solo una superficie lisa y sólida. Se elevaba más alto que un edificio de 2 pisos y estaba cubierto de extrañas marcas. Sin letras, sin símbolos, solo patrones que no tenían sentido. La estructura incluso latía con un ritmo suave que hacía que algunos buceadores se sintieran mareados. Y entonces las cosas comenzaron a fallar. Las brújulas se descontrolaron. Los medidores de profundidad se quedaron en blanco. Incluso las radios cifradas dejaron de funcionar cerca de la cosa. En el transcurso de 2 días, la situación explotó. El Departamento de Seguridad Nacional intervino, la Armada envió barcos, helicópteros negros sobrevolaron el área, luces de inundación iluminaron la costa por la noche como si fuera una base militar. Los hoteles cerca del agua fueron desalojados, se ordenó a los residentes quedarse adentro. Y luego llegó el momento culminante. Se cerraron las playas de Florida, todas dentro de un radio de 80,5 kilómetros. No se dio ninguna razón excepto una frase: riesgo de seguridad nacional. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. Las imágenes satelitales desaparecieron de los sitios públicos. Las aplicaciones de seguimiento marino dejaron de mostrar barcos cerca de la zona. Investigadores oceánicos intentaron acercarse y fueron rechazados. Algunos incluso fueron amenazados con arresto. Incluso las principales cadenas de noticias quedaron luchando por información. Las actualizaciones llegaron en declaraciones vagas y metraje filtrado granular de fuentes anónimas. En ese momento, la historia ya no se trataba solo de lo que se encontró, se trataba de lo que se estaba ocultando. Sin embargo, algunas pistas se filtraron. Un buceador de un equipo privado temprano dijo que los bordes de la estructura eran extremadamente afilados, perfectamente intactos y rodeados por agua cálida. Los peces no se acercaban a él. No había percebes, ni algas, ni señal de que la vida alguna vez lo hubiera tocado. Cuando los geólogos obtuvieron muestras de núcleo de él, estaban perplejos. El material no coincidía con ninguna aleación conocida o compuesto metálico. Y bajo potentes microscopios, la superficie mostraba patrones diminutos, tan precisos que tenían que ser artificiales. Sin embargo, no había marcas de herramientas por ningún lado. Mientras tanto, las cosas en tierra tomaron un giro. Los turistas desaparecieron, las tiendas cerca de la costa cerraron, la gente comenzó a quejarse de electricidad parpadeante, problemas extraños de teléfono, e incluso auroras tenues iluminando el cielo nocturno, algo casi inaudito tan al sur. Algunos lugareños afirmaron escuchar un sonido zumbante bajo a horas extrañas. Mar adentro, se avistaron submarinos cerca del horizonte mientras submarinos de investigación especial operaban en completo silencio. Y según alguien familiarizado con las operaciones en aguas profundas, la estructura no solo estaba sentada allí, sino que se movía lentamente bajo la superficie. El sonar penetrante del suelo insinuó que lo que podíamos ver era solo una fracción de lo que estaba oculto. El resto podría extenderse por más de 1 kilómetro bajo tierra. Nadie pudo ponerse de acuerdo sobre cómo llegó allí. Algunos creían que un desplazamiento tectónico lo descubrió. Otros pensaban que había estado oculto, escondido justo debajo de nosotros todo el tiempo. Pero el verdadero miedo venía de lo que eso significaba. Si podía esconderse, podría estar pensando. Los funcionarios no revelaron nada. Los que conocían los protocolos de inteligencia reconocieron lo que era: contención total. Eventualmente, se enviaron sondas submarinas a partes de la estructura. Mostraron largos pasillos, extrañas cámaras pulsantes, y luego una sonda simplemente se apagó, completamente frita. Después de eso, todas las grabaciones quedaron bloqueadas detrás de los cortafuegos del Pentágono. La señal pulsante cambió, aceleró, desaceleró, como si estuviera hablando, pero en un idioma que nadie podía entender. Y aún así, las playas permanecieron cerradas. El secreto de Florida puede sonar increíble, pero el océano ya nos ha sorprendido antes con maravillas aún más antiguas y extrañas ocultas bajo sus olas.
la ciudad hundida más antigua del mundo, justo al sur del continente griego, en las cálidas y poco profundas aguas cerca de Playa Punta, se encuentra algo que la mayoría de la gente no creería si no lo estuvieran viendo directamente. Bajo solo unos pocos metros de mar azul claro, puedes distinguir muros de piedra, calles, incluso los contornos de casas y tumbas antiguas. No es un mito ni una historia transmitida a través de generaciones. Es real. Está cartografiado y es la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. De alguna manera, esto es como una Pompeya submarina. Es un asentamiento congelado en el tiempo. Este es Pavlopetri, un pueblo de la Edad del Bronce preservado bajo el agua durante miles de años. A diferencia de la mayoría de las ruinas submarinas, no se ha distorsionado ni enterrado con el tiempo. Todavía está allí, casi como si el tiempo se hubiera congelado cuando llegó el mar. La primera pista de que algo antiguo estaba oculto bajo las olas surgió en 1904. Un geólogo griego llamado Fokion Negris notó los restos mientras inspeccionaba la costa, pero su breve observación no llevó a una exploración más profunda. Entonces, durante décadas, Pavlopetri pasó desapercibido. No fue hasta 1967 que la ciudad fue verdaderamente redescubierta, y esta vez por accidente. Un geoarqueólogo marino británico, Nicholas Fleming, estaba en el área realizando estudios costeros cuando un grupo de campistas locales le señalaron una zona poco profunda del mar. Miró a través de unos 2 metros de agua cristalina y vio algo increíble, patrones de paredes y habitaciones que se extendían por el fondo del mar. Vi estas filas de piedras y yo simplemente no tenía idea de lo que era. El próximo verano, un equipo de la Universidad de Cambridge vino a cartografiar el sitio. Utilizaron cintas métricas y un sistema de cuadrícula fija, herramientas simples para los estándares actuales, pero lo que encontraron fue extraordinario. La ciudad sumergida abarcaba un área de aproximadamente 300 metros por 150 metros, es decir, alrededor de 3 hectáreas. Se identificaron al menos 15 edificios, junto con un diseño de calles, patios abiertos, 2 tumbas grandes y 37 tumbas en forma de caja llamadas tumbas cistas. En la superficie, encontraron cerámica, obsidiana, cuchillas de sílex e incluso una figurita de bronce. Todo indicaba un asentamiento activo y habitado durante la Edad del Bronce. Al principio, los expertos creían que Pavlopetri databa principalmente del período micénico, aproximadamente entre 1600 y 1100 a.C., pero esa línea de tiempo cambió completamente después de que comenzaran 2 encuestas importantes en 2009. Un nuevo equipo greco-británico, dirigido por el F48 of Underwater Antiquities y la Universidad de Nottingham, regresó con herramientas modernas y preguntas más profundas. Terminaron mapeando más de 9.000 metros cuadrados de edificios adicionales, incluyendo un salón rectangular largo y una calle completamente nueva. Y lo que es más importante, encontraron cerámica del período final del Neolítico, piezas que datan de alrededor del año 3500 a.C. Eso significaba que la gente vivía en Pavlopetri al menos 1000 años antes de lo que se pensaba originalmente. No era solo de la Edad de Bronce, era de finales de la Edad de Piedra. Entonces, ¿cómo era este lugar antes de que el mar lo tragara? El plano de la ciudad, tanto de los mapas originales de 1968 como de las encuestas más recientes de 2009 y 2010, muestra un diseño organizado y compacto. Puedes recorrer callejones estrechos entre las casas, identificar dónde estaban los patios e incluso seguir los sistemas de drenaje destinados a gestionar el agua durante las tormentas de lluvia. En el año 2010, los investigadores registraron digitalmente más de 40.000 metros cuadrados de estructuras, tanto conocidas previamente como recién descubiertas. Encontraron tejas rotas, sistemas de canaletas, enormes jarras de almacenamiento y pilas de pesas de telar utilizadas en la producción textil. Estos se usan para colgar de un telar para hacer textiles, esencialmente. Todo esto apunta a una ciudad costera en funcionamiento, no a un centro religioso o ceremonial. Las familias vivían aquí, almacenaban bienes, gestionaban agua, tejían telas y llevaban su vida diaria con un claro sentido de estructura y propósito. La ubicación de Pavlopetri no es accidental. La ciudad se encuentra en la bahía de Batica, justo enfrente de la pequeña isla de Elafonisos. El agua poco profunda, las olas suaves y el fácil acceso a la costa la convirtieron en un lugar ideal para el desembarco de pequeñas embarcaciones. Probablemente sirvió como puerto local, manejando mercancías de comercio de regiones cercanas e incluso lugares distantes. Las excavaciones en 2011 descubrieron capas que datan del periodo neopalacial, alrededor de 1700 a 1425 a.C. La presencia de frascos cretenses en la fuerte economía textil de la ciudad sugiere que Pavlopetri tenía vínculos comerciales con los poderosos palacios minoicos de Creta. Esto no era un puesto avanzado aislado, era parte de la red más amplia del Egeo, conectada a un mundo mucho más allá del continente griego. Pero luego el mar entró, y eso plantea la gran pregunta: ¿cómo acaba una ciudad entera bajo el agua? La respuesta se encuentra en 2 fuerzas devastadoras pero de movimiento lento: terremotos y aumento del nivel del mar. Los estudios geológicos muestran que la ciudad fue empujada gradualmente hacia abajo por múltiples eventos sísmicos. El primer hundimiento probablemente ocurrió en algún momento después del año 1000 a.C. Más terremotos siguieron, y para el segundo milenio de la Era Común, el pueblo se había hundido lo suficiente como para estar completamente cubierto por el mar. Al mismo tiempo, el Mediterráneo mismo estaba subiendo centímetro a centímetro.
Eventualmente, las olas cubrieron Pavlopetri completamente, pero a diferencia de muchos otros lugares que fueron enterrados por construcciones posteriores o agricultura, este lugar permaneció intacto. Poder recrear los edificios y luego, con suerte, poder dar una impresión fantástica de cómo se vería la ciudad en su tiempo. Nadie construyó sobre él, nadie lo desenterró, y eso es lo que lo hace tan raro. Es un pueblo prehistórico completamente conservado, congelado tal como estaba. Cuando los equipos de inspección modernos regresaron en 2009, trajeron tecnología que transformó cómo se realiza la arqueología submarina. Desaparecieron las cintas métricas, llegaron las estaciones totales robóticas y el sonar de escaneo sectorial, herramientas que les permitieron registrar estructuras con precisión extrema. Un año después, añadieron fotogrametría estereoscópica, que capturó imágenes tridimensionales increíblemente detalladas de paredes y características hasta el milímetro. Luego, en el año 2011, colaboraron con el Centro de Robótica de Campo de Australia y desplegaron un vehículo submarino autónomo. Escaneó todo el sitio y creó un modelo 3D realista de la ciudad, uno que ahora puedes explorar virtualmente. Esta fue una de las primeras veces que se utilizó una tecnología de imagen tan avanzada en una ciudad hundida, y cambió el juego por completo. Lo que antes parecía ruinas dispersas ahora se veía como un vecindario digital completo, por el que podías caminar desde la pantalla de tu ordenador. Él quiere que intente recrear digitalmente Pavlopetri. El interés público se disparó después de que se emitiera el documental de la BBC y Discovery Channel del año 2011, City Beneath the Waves. Usando esas reconstrucciones tridimensionales, la película trajo la vida diaria de Pavlopetri a los hogares de las personas. De repente, esto no era solo una curiosidad arqueológica, era un lugar real que aún podías visitar simplemente buceando en una bahía poco profunda. Ahora, muchos lugares en el mundo afirman ser ciudades hundidas, pero Pavlopetri se destaca por dos razones: su antigüedad y lo completa que es. Esa cerámica neolítica final prueba que la gente vivía aquí desde tan atrás como 3500 a.C., y la ciudad prosperó durante toda la Edad del Bronce, tanto en sus inicios como en la tardía. No solo son ruinas, es un plano completo de calles con viviendas, muros e infraestructura claramente marcados. Por eso Pavlopetri es reconocida por las principales organizaciones como la UNESCO, National Geographic y el World Monuments Watch como la ciudad sumergida más antigua del mundo, con un diseño urbano preservado. Pero estar bajo el agua no la protege del daño. Hoy, Pavlopetri está en grave riesgo por las amenazas modernas. A veces, barcos de pesca pequeños y yates grandes arrastran sus anclas a través de las ruinas, dañando piedras antiguas. Podemos reconocer los patios porque tienen menos piedra, hay menos escombros, tienen muros más bajos. Operaciones ilegales de limpieza de cascos vierten productos químicos en la bahía. Los visitantes curiosos recogen piezas de cerámica o mueven piedras, arruinando el contexto histórico. Incluso en la costa, estacionarse demasiado cerca o acampar en las dunas puede dañar partes del sitio que aún están en tierra. En 2016, UNESCO incluyó oficialmente a Pavlopetri como un sitio patrimonial en peligro. El Observatorio de Monumentos Mundiales también marcó el sitio, señalando la contaminación, los proyectos de infraestructura y el saqueo como amenazas urgentes. Ese mismo año, la organización sin fines de lucro AARCH ayudó a impulsar una mayor concienciación y protección global. Afortunadamente, se han logrado algunos avances. En 2018, Grecia publicó límites arqueológicos formales para Pavlopetri. Al año siguiente, se publicó un plan de gestión de 40 páginas para guiar los esfuerzos de protección futuros. Trabajando en colaboración con un equipo del Eforet griego de antigüedades subacuáticas, se instalaron boyas flotantes para advertir a los barcos que se mantengan alejados de las ruinas, aunque las fuertes corrientes y el robo han sido un problema. Mientras tanto, grupos tanto locales como internacionales continúan monitoreando la bahía, controlando los movimientos de las embarcaciones y dando la alarma cuando los barcos anclan donde no deberían. El objetivo compartido es encontrar un equilibrio, permitir que la gente experimente este lugar único sin destruirlo. Y sí, todavía puedes verlo por ti mismo. En días claros y tranquilos, los buceadores pueden deslizarse sobre las calles y ruinas de Pavlopetri con nada más que una máscara y aletas. Pero hay reglas. No toques nada, no muevas piedras, no ancles sobre el sitio, y respeta los signos y las frágiles dunas en la orilla. El pueblo descansa en solo 1.8 a 4.9 metros de agua, por lo que incluso nadadores aficionados pueden presenciar esta maravilla antigua. Pero con ese acceso viene la responsabilidad. Debido a que es una ciudad bajo el mar, a algunas personas les encanta comparar Pavlopetri con Atlantis, pero los dos no tienen casi nada en común. Atlantis es un mito, escrito por primera vez por Platón, hace aproximadamente 2400 años. Pavlopetri ya era antigua en ese entonces, y se hundió debido a fuerzas geológicas muy reales, no a maldiciones ficticias o castigos divinos. Pero Grecia no tiene la única ciudad perdida en el mar. Roma también tuvo una. La ciudad del pecado que se hundió. Baiae fue el placer culpable de la antigua Roma, una ciudad resort construida para el lujo, el chisme y las jugadas de poder. Al oeste de Nápoles, y ubicado en el paisaje volcánico de los Campos Flegreos, se encontraba justo en la costa, donde las aguas termales y las aguas tranquilas lo convertían en el escape perfecto para los ricos y poderosos. Emperadores y élites construyeron lujosas villas que descendían hacia el mar, usando mármol, mosaicos y baños termales para mostrar su riqueza.
Pero con el tiempo, el mismo suelo traicionó la fiesta. Poco a poco, y luego de repente, Baiae se hundió bajo el agua. Y ahora, 2000 años después, esas ruinas sumergidas constituyen uno de los parques arqueológicos submarinos más impresionantes del mundo. El lugar de las estatuas originales, los mosaicos y paredes de la ciudad perdida de Baia ofrecen un vistazo. La gente ha estado sacando el pasado de Baiae del mar desde principios del siglo XX. En la década de 1920, los trabajadores que usaban herramientas de dragado básicas cerca de la costa comenzaron a sacar estatuas romanas dañadas. La mayoría de ellos provenían de una villa sumergida que alguna vez estuvo vinculada a la familia imperial. Los periódicos de la época dieron la voz de alarma, pidiendo que los expertos intervinieran antes de que se causara más daño. Pero no fue hasta el invierno de 1969 que la arqueología seria finalmente alcanzó. Tras una tormenta frente a la costa de Punta Epitafio, los buzos avistaron figuras de mármol en el fondo del mar. Habían encontrado los restos de un salón de banquetes, que una vez estuvo vinculado al emperador Claudio. Esas estatuas fueron rápidamente levantadas y trasladadas a un museo local para protegerlas, mientras que réplicas fueron colocadas bajo el agua exactamente donde las originales habían estado. Ese momento desencadenó una ola de exploración adecuada. En 1980, arqueólogos lanzaron la primera excavación submarina detallada en la bahía. Ellos mapearon la estructura donde esas estatuas habían sido encontradas, un comedor diseñado como una gruta marina. En un tiempo había estado revestido de mármol y alimentado por canales ocultos de agua que fluían por la sala, mientras los invitados de élite se recostaban en sofás curvos para comer. En las siguientes décadas, los investigadores comenzaron a juntar el mapa completo del antiguo Baiae. Utilizaron de todo, desde cintas métricas hasta sonar y fotogrametría 3D de última generación. A principios de la década de 2000, el área había sido nombrada oficialmente el Parque Arqueológico Subacuático de Baiae. Desde entonces los visitantes han podido experimentar las ruinas a través de barcos con fondo de cristal, snorkels guiados o inmersiones de buceo, todo cuidadosamente gestionado para evitar dañar el frágil sitio. Los turistas viajan a la bahía de Nápoles en barcos de vidrio para ver las ruinas y estatuas sumergidas. Si nadas a lo largo de la ruta de Punta Epitafio, uno de los senderos submarinos más famosos del parque, llegas al ninfeo de Claudio lleno de réplicas. Se encuentra a unos 7 metros bajo el agua y mide aproximadamente 18 metros por 9 metros. Un extremo tiene un ábside semicircular y una piscina central, mientras que el centro es un gran sofá curvado, el stibadium, donde los invitados se habrían reclinado durante los banquetes. En cada pared larga, 8 nichos tallados una vez sostuvieron estatuas. El ábside mostraba una escena dramática de la Odisea de Homero, donde Ulises engaña al cíclope con vino. Hoy en día, aún puedes ver esto bajo el agua, gracias a las réplicas exactas colocadas en las posiciones originales. Las estatuas reales, incluyendo a Ulises sosteniendo un odre de vino, están en exhibición en el museo dentro del castillo de Baia. A medida que avanzas por el lecho marino, la disposición de la ciudad comienza a tomar forma. Una estructura, conocida como la villa con la entrada de Propilea, aún muestra una gran puerta y una gran sala de recepción. Su colorido suelo de mármol, que cubre más de 200 metros cuadrados, ha sido cuidadosamente descubierto y conservado bajo el agua. Otro destacado es la Villa de los Pisos, que se extiende a través de múltiples terrazas frente a la bahía. Esta finca pertenecía a la influyente familia Calpurnius Piso, pero fue confiscada por el Estado después de un fallido complot para asesinar al emperador Nerón. El área también incluye caminos y tiendas que solían bordear el borde del Baianus Lacus, una laguna que ahora está conectada al mar abierto. Columnas dispersas y fragmentos de mosaico aún se encuentran donde cayeron, intactos durante siglos. Baiae no era solo cuestión de placer. Su ubicación la convirtió en un punto estratégico. En el año 37 a.C., Marcus Agripa transformó los lagos cercanos Lucrines y Avernus en una base naval llamada Portus Julius. Los conectó al mar a través de una serie de canales, convirtiendo a Baiae en el patio delantero de la flota occidental de la Armada Romana. Aunque la flota más tarde se trasladó a Misenum, la presencia militar añadió otra capa de importancia a esta ya de por sí exclusiva ciudad de vacaciones. Si exploras el parque submarino hoy, aún puedes seguir secciones de las antiguas murallas del puerto y seguir los caminos pavimentados antiguos que alguna vez llevaron a las instalaciones de la flota. La costa que ves ahora no coincide con lo que conocían los romanos. En aquel entonces, las entradas eran más estrechas, los muelles más largos y las costas más protegidas. Entonces, ¿qué empujó a Baiae bajo las olas? No fue un evento dramático, sino un proceso lento e implacable, llamado bradicismo. Este es un ciclo a largo plazo de elevación y hundimiento del suelo debido a la presión volcánica. Baiae se encuentra justo en la caldera de Campi Flegrei, una de las áreas volcánicas más peligrosas de Europa. Los estudios geológicos muestran que partes de la ciudad comenzaron a hundirse durante el período romano tardío y continuaron descendiendo hasta la temprana Edad Media. Algunos edificios romanos ahora se encuentran a varios metros por debajo del nivel del mar moderno. Incluso en años recientes, la cercana ciudad de Pozzuoli ha experimentado levantamientos y temblores repentinos, recordando a todos que el suelo en esta región nunca realmente duerme. A pesar de los siglos bajo el agua, todavía se están haciendo nuevos descubrimientos. En el año 2023, los conservadores descubrieron un mosaico detallado que había estado oculto durante años.
Un año después, en julio de 2024, un equipo reveló y restauró un impresionante piso de mármol de la terraza curva y el área de recepción principal de una villa. Estos hallazgos se manejan con extremo cuidado. Si pueden ser protegidos en su lugar, lo son. Sugerencia de que el edificio era una especie de depósito de almacenamiento. Estos frascos podrían dar pistas sobre con quién comerciaba la ciudad. Si la retirada es necesaria, se instalan réplicas bajo el agua mientras que los originales son transferidos a un museo para su conservación. Este enfoque asegura que el sitio siga vivo para las generaciones futuras. Incluso antes de que el mar lo tomara, Baiae tenía una reputación. Los escritores romanos antiguos hablaban de él como el lugar donde la moral iba a morir. El biógrafo Suetonio afirmó que el emperador Calígula construyó una vez un puente flotante sobre la bahía solo para cruzarla a caballo, en un extraño espectáculo de poder. Muy por encima de la línea de agua, las enormes ruinas de las casas de baños aún permanecen, una vez confundidas con templos por su grandioso diseño. Y no necesitas ser un buceador profesional para verlo. En días tranquilos, los barcos con fondo de cristal se deslizan por caminos mapeados. En aguas tan poco profundas como 3 a 4,5 metros, los snorkelistas pueden flotar sobre calles y patios romanos. Los buzos certificados pueden explorar secciones más profundas, alcanzando hasta unos 13 metros de profundidad. Hay 8 sitios principales de buceo, incluidos el Nymphaeum de Claudio, la villa con entrada Propilaea, la finca Pisos y los restos del antiguo puerto naval. Cerca de un lugar llamado Secca delle Fumole, corrientes de burbujas de gas todavía se elevan desde el fondo del mar. Respiraderos naturales que insinúan el volcán dormido debajo y cuentan la historia de cómo Baiae se hundió y de alguna manera sobrevivió. Hemos visto ciudades caer bajo las olas, ahora conoce un barco que llevó el futuro de Estados Unidos con él. El naufragio de oro de América. Antes de convertirse en una de las mayores historias de tesoros en la historia de Estados Unidos, el SS Central América era simplemente un vapor trabajador haciendo su trabajo. El SS Central América es legendario entre los cazadores de tesoros. Botado en el año 1852 bajo el nombre de George Law, más tarde fue renombrado y alargado a 85 metros, con ruedas laterales que lo empujaban de un lado a otro a través de la ruta de Panamá. Llevaba correo, personas y, lo más importante, oro de California desde San Francisco a Nueva York, utilizando el estrecho istmo para acelerar el viaje. A mediados de la década de 1850, este barco estaba transportando una gran parte del oro del oeste hacia el este, monedas y cajas, pesados lingotes de oro de los ensayadores y bolsas privadas de escondites de los mineros. Ese oro no era solo riqueza, era liquidez. Ayudó a evitar que los bancos de Nueva York colapsaran durante las inquietudes económicas. Su viaje final llevó todo eso a un viaje fatídico. A principios de septiembre de 1857, 477 pasajeros y 101 miembros de la tripulación abordaron el vapor en Panamá, junto con aproximadamente 15 toneladas de oro en forma de monedas y barras, todo con destino a los bancos de Nueva York. El barco se detuvo en La Habana antes de girar hacia el norte por la costa de Estados Unidos. Pero luego, frente a Cabo Hatteras, navegó directamente hacia un huracán. Mientras la tormenta rugía, el casco comenzó a tener fugas, las calderas perdieron presión y finalmente los motores fallaron. El capitán William Lewis Herndon reunió a la tripulación en líneas de cubo y pidió ayuda. El bergantín marino los alcanzó a tiempo para rescatar a mujeres y niños, mientras que otros sobrevivientes fueron sacados del agua más tarde por barcos como el bergantín noruego Ellen. Pero cuando cayó la noche el 12 de septiembre, el SS Central América se volcó y se hundió entre 257 y 322 kilómetros de la costa de las Carolinas. Alrededor de 425 personas se perdieron, solo alrededor de 150 sobrevivieron, y el oro que desapareció con el barco ayudó a impulsar a los Estados Unidos. En una crisis financiera. Cazadores de tesoros ansiaban este barco. Tenía una riqueza capaz de cambiar vidas si tan solo pudieran encontrarlo. El pánico de 1857. Durante más de un siglo, el naufragio permaneció intacto en el fondo del océano, enterrado en sedimentos a casi 3 kilómetros de profundidad. Demasiado profundo para cualquier buzo, y mucho más allá del alcance del rescate. Pero en la década de 1980, todo cambió. Un ingeniero llamado Tommy Thompson recaudó unos $12.700.000 de 161 inversores y lanzó una búsqueda basada en una investigación detallada. Él y su equipo utilizaron registros de barcos, testimonios de sobrevivientes y modelos de tormentas para construir una cuadrícula de probabilidad. Luego remolcaron un sonar de barrido lateral a través del área, buscando cualquier pista. El 11 de septiembre de 1988, lanzaron un vehículo operado a distancia llamado Nemo desde el barco de investigación Arctic Discoverer. A casi 2.195 metros de profundidad, la luz barrió una rueda de paletas de hierro y luego sobre pilas de oro. Las cajas de madera se habían descompuesto, pero las monedas y los lingotes todavía estaban allí. El barco de oro había sido encontrado. Esa búsqueda, que combinó matemáticas, modelaje y robótica oceánica profunda, se convirtió en un estudio de caso sobre cómo encontrar naufragios perdidos. Que se sacrificó a sí mismo y fue el primer explorador en lograr una presencia activa en el océano profundo.
Incluso se publicó al año siguiente en una revista revisada por pares como un método para futuras operaciones en el mar profundo. Pero los descubrimientos no se detuvieron en los escaneos de sonar. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, lo que revelaron fue una cápsula del tiempo. Había brillantes e intactos Double Eagles de 1857S del San Francisco Mint, enormes barras de ensayo de Kellogg y Humbert y Just & Hunter, cada una marcada con peso, pureza y valor en dólares estampado, junto a objetos personales como bolsitas de oro de minero, anillos y relojes de bolsillo detenidos. A finales de la década de 1980 y principios de los años 90, el equipo trabajó bajo supervisión judicial. Usaron aspiradoras submarinas para tamizar el limo, levantando cuidadosamente bandejas y grabando todo en video para preservar su ubicación. Estos hallazgos provocaron una locura entre los coleccionistas. La fecha 1857S se hizo famosa, y los masivos lingotes de oro, algunos pesando cientos de onzas troy, se convirtieron en símbolos legendarios de la fiebre del oro de California. La posesión del tesoro no era sencilla. Las batallas legales sobre los derechos de salvamento pasaron por el Tribunal Federal de Almirantazgo, y el sitio permaneció bajo control judicial durante años. Finalmente, después de una larga pausa, el tribunal nombró a un receptor. En marzo de 2014, se le otorgó permiso a Odyssey Marine Exploration para reanudar la recuperación. Bajo el acuerdo, Odyssey mantendría el 80% de los ingresos hasta que se reembolsaran sus gastos, y el 45% después de eso. Una estimación de investigación valoró el valor nominal de la carga restante en alrededor de $760,000 en términos de 1857, sin incluir ningún oro personal. Ese año, Odyssey mapeó todo el sitio con un mosaico de fotos cosidas antes de sumergirse. La temporada produjo más de 15.500 monedas de oro y plata, 45 barras de oro, pepitas, polvo, joyas e innumerables pertenencias personales. Encontramos todas las joyas de alta gama en una bolsa Gladstone, que es lo que habrían usado los sobrecargos, y varios anillos. Un juez federal posteriormente otorgó a la compañía el 100% del valor justo de mercado para esa recuperación. El informe de Odyssey incluyó algunos números impresionantes. Habían registrado 12.500 imágenes cosidas del sitio, y pasaron más de 2.000 horas bajo el agua con el rover durante 129 días. Las primeras inmersiones sacaron 5 lingotes con un total de aproximadamente 1.000 onzas troy, con un valor de alrededor de $1.200.000 en ese momento. Inmersiones posteriores descubrieron barras individuales de Kellogg y Humbert que pesaban hasta 9,33 kilogramos. Cada pieza, desde el momento en que se encontró en el fondo del mar hasta que llegó a un museo o casa de subastas, fue documentada. La gente finalmente pudo rastrear todo el viaje del oro desde el naufragio hasta su exhibición. ¿Y el valor? Ahí es donde la historia se vuelve personal. Después de la primera tanda de recuperaciones en los años 80 y 90, un grupo de California compró gran parte del tesoro, valorado en más de $100 millones, y comenzó a distribuirlo al público a través de subastas. Monedas de $20 del SS Central America han vendido por sumas de 6 cifras, y algunas barras de ensayador han alcanzado cientos de miles de dólares. Pero detrás del oro vino el drama. Tommy Thompson, el hombre detrás del descubrimiento, vendió parte del tesoro, pero no devolvió el dinero a los inversores. Siguieron batallas legales. Después de no presentarse en la corte en el año 2012, fue arrestado en 2015 y encarcelado por desacato civil. Se negó a decir dónde estaban 500 monedas desaparecidas. Luego, en febrero de 2025, un juez terminó el término de desacato civil, pero le ordenó cumplir una sentencia separada de 2 años por desacato criminal. Gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video.